Si pudiera cambiar algo de usted, ¿qué sería? Bueno, cambiaría el tema del orgullo. Sería muchísimo menos orgulloso y muchísimo más humilde. Me toca tomarme como tres botellas. Puede enseñar como tres botellas de vino para poder hablar francés. O sea, el segundo vino sí puede hablar francés. De pronto. ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta? Sentir el viento con tranquilidad. Allí, si siento el viento, escucho pájaros y estoy muy tranquilo, me da la sensación de felicidad. ¿Cuál es su mayor temor? A fallar. ¿Cuál es el rasgo suyo que más deplora? El orgullo. ¿Es muy orgulloso? Sí, siempre. ¿En qué se manifiesta eso, por ejemplo? En que a veces reacciono con orgullo cuando a veces debo de ceder. El orgullo tiene esa característica que no deja ceder cuando hay que ceder. ¿Cuál es la persona viva a quien usted más admira? A la mujer que resiste en el barrio popular de Colombia. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Yo pienso que dormir desnudo. ¿Duerme en pelota, entonces? Sí, señor. ¿En qué ocasiones miente? ¿Usted cuándo dice mentiras? Cuando se puede hacer mucho daño a otra persona con la verdad. Por ejemplo, pero eso le suele pasar con personas cercanas, familiares, amigos, o usualmente en esos casos. Sí, en lo más cercano, porque en lo más lejano no miento. ¿Qué es lo que menos le gusta de su apariencia? En este momento. Las ojeras, estábamos hablando de la falta de sueño. En este momento. Las ojeras. Sí, ya son las ojeras. Pero algo más, ¿las ojeras es lo único que le molesta o le molesta si quisiera ser más flaco, más gordo, más bajito, más alto, más mono, rubio, qué sé yo, ojiazul? No, nada de eso. No me he dejado sacar barriga, digamos. Siempre he pensado que la barriga es producto de un sedentarismo del que poco actúa. Y entonces, a veces sale, a veces no sale, pero en general la mantengo bajo rigor. ¿Cuál es la persona viva a quien usted más desprecia? En este momento despreciaría mucho a Trump. ¿Por qué? Porque creo que en la conducción de un país tan clave para toda la humanidad por su importancia económica y política, haber llevado toda esa sociedad hacia profundizar en la economía petrolera es realmente exponer a toda la humanidad a una extinción definitiva. ¿Usted qué piensa de Vladimir Putin? Yo pienso que son reacciones nacionalistas rusas, un país que después de la Unión Soviética retrocedió muchísimo en todos los terrenos, era la segunda potencia mundial, su tamaño era mucho más grande, incluida Ucrania y otras naciones que hoy son independientes, y de pronto prácticamente pasa al cuarto trasero de la sociedad y de la humanidad. Y el apoyo de la gente, la mayoría, digamos, del pueblo ruso, hasta donde se ve, por Putin, que es muy parecido al apoyo de una mayoría que tuvo en Colombia Uribe, que es muy parecido al apoyo que tuvo en su momento en una mayoría Trump. Son personajes muy similares. Tiene que ver es como con ese rescate de la vieja Rusia poderosa, que lo ven en él como la transformación de un imperio manteniendo, y ahí la distancia que tengo con este tipo de personajes. ¿Pero a usted le parece justificable desde algún punto de vista la invasión de Rusia a Ucrania o le parece condenable desde todo punto de vista? Yo lo que veo es que es similar a la invasión a Libia, y lo que a mí me extraña es que unos rechacen unas y otros rechacen otras, cuando se deben rechazar todas. Lo que hay allí detrás son los tubos del gas, un gas que alimenta la economía de Europa Occidental. Europa Occidental depende de ese gas. Y la guerra de uno y otro lado. Europa Occidental metiendo la OTAN en Ucrania. Ucrania tratando de construir allí una soberanía sobre la base del control del gas y de la OTAN. Y Rusia tratando de controlar el gas para Europa. Pues han entrado en ese conflicto armado, que es exactamente lo mismo que la invasión norteamericana a Irak por el petróleo, la destrucción completa de Siria por el petróleo, y la invasión de Europa y de Estados Unidos a Libia por el petróleo. Pero para continuar con el cuestionario Proust y pidiéndole aquí una respuesta muy concreta, independientemente de las comparaciones que usted hace, ¿usted condena
condenaría la invasión de Rusia a Ucrania tal como está ocurriendo. Sí, obvio. Independientemente de la toda agresión. Incluso nosotros defendimos cuando se discutían el Estatuto de Roma, que fundó la Corte Penal Internacional hace unos años, defendíamos que existiera el derecho, digamos, el delito de agresión internacional. En ese momento estos países, incluidos Estados Unidos, se opusieron, y hoy se entiende por qué, porque no han hecho sino invadir otros países, y tiene que ver siempre o con el gas, o con el petróleo, o con el carbón, y desde esa perspectiva la humanidad no tiene salida, digamos, sería una crisis civilizatoria completa, así que yo no puedo respaldar ninguna de ese tipo, ni de acciones, ni de la base que provoca esas acciones. Tenemos que tenerlo, digamos, con claridad. Lo que estamos asistiendo es a guerras imperiales. ¿Qué característica de los hombres le gusta más? La firmeza, la lealtad. ¿Y qué característica de las mujeres le gusta más? La resistencia alrededor de la vida. ¿Qué palabras o frases usa en exceso? Bueno, ahí se me puso usted a pensar. A ver. Me cuido mucho de no caer en el dequeísmo, y entonces me obsesiona ese tema del dequeísmo, y resulta que a veces es bien usado. Entonces uso en exceso, genero silencios alrededor del de qué, que es lo que se denomina el dequeísmo, y tengo problemas con la palabra poner y colocar. Entonces uso en exceso colocar. O sea, usted dice colocar un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. siguiente pregunta del cuestionario para usted es: ¿qué o quién es el gran amor de su vida? No, ya tengo varios, como que le dicen ahora, poliamor, porque lo reparto entre Verónica y mis hijas. ¿Dónde y cuándo ha sido más feliz? Cuando me siento muy libre. ¿Y eso ha sido en dónde? ¿O ha sido cuándo? En varios momentos me he sentido muy libre. ¿Pero recuerda uno en particular o alguna época de su vida, digamos, si era cuando era estudiante o cuando, qué sé yo, cuando era niño? Sí, varios, digamos, en Ciénaga de Oro me sentía libre. Cuando salí de la cárcel, por obvias razones, me sentí libre. Cuando dejamos las armas, de alguna manera u otra, me sentí muy libre. También muy solo. Hay un psicólogo, Eric Fromm, que habla de la correlación entre libertad y soledad. Cuando tuve mis primeros hijos, siempre ese episodio, que se repitió varias veces en mi vida, son episodios que aún recuerdo hoy permanentemente. El primer amor con la mujer que se ama me hizo sentir muy feliz siempre. ¿Cuál es el talento que más le gustaría tener? Idiomas. ¿Y es muy malo para los otros malísimo. idiomas? Para el inglés, para el francés, para... ¿Malo? Yo creo que básicamente porque, como a muchos de los colombianos en nuestra edad primera, pues no nos enseñaron idiomas, o por ahí no nos enseñaban sino pencil y girl y boy, y eso. Claro, cuando pasan los años y no haces el esfuerzo. Yo venía a aprender francés, medio aprender francés cuando ya tenía 34 años más o menos. Me facilitó mucho la lectura, leí en general el inglés y el francés lo puedo leer porque soy más, digamos, hombre de lectura, pero hablar, eso es un problema para mí. Comprenderme es difícil. Para el francés necesito por lo menos un día de estarlo escuchando, y ya empieza, se me pone como el cassette en el cerebro. Pero hablar, me toca tomarme como tres botellas, como tres botellas de vino para poder hablar francés. Ayuda, ¿no? O sea, al segundo vino sí puede hablar francés. De pronto. Si pudiera cambiar algo de usted, ¿qué sería? Bueno, cambiaría el tema del orgullo. Sería muchísimo menos orgulloso y muchísimo más humilde. ¿Usted no cree que ese puede ser y me imagino que muchísimos líderes les pasa, que es un inconveniente para gobernar, que a veces puede tomar decisiones, o puede haber tomado decisiones cuando gobernó Bogotá, movido por el orgullo? Sí, claro, eso se atraviesa, no solo de decisiones políticas, de todo tipo. Y en esa medida el orgullo puede ser un mal consejero, porque en el gobierno, en general, uno lo que debe es, sobre todo, escuchar mucho, desapasionarse cuando aparece ese sentimiento, y al final tomar la decisión más que uno crea, porque eso no hay infalibilidad, pero la que uno crea más correcta. El orgullo puede atravesarse y hacerte producir una decisión incorrecta. Si usted muriera y pudiera regresar convertido en otra persona, resucitar, convertido en otra persona o en otra cosa,
¿qué escogería? No, yo quisiera volver a ser yo mismo. Si usted quisiera tomarse una cerveza con alguna persona, viva o muerta, en la barra de un bar o de la ficción, ¿a qué persona escogería? ¿Con quién le gustaría tomarse una cerveza en la barra de un bar y para hablar de qué? Para preguntarle qué. No tengo ni idea. Nelson Mandela, Winston Churchill, Marlene Dietrich, Sócrates, No, en Jorge realidad, Eliezer Gaitán. por las circunstancias que he vivido, ¿no? Y que cuento, ya están contadas ahí en mi libro. A mí sí me gustaría un día una enorme fiesta de cerveza, porque ese sería el licor preferido, con todos mis amigos y mis amigas que asesinaron y que murieron en este camino. Me gustaría volverlos a ver tal cual los conocí, muy jóvenes. Y tomando cerveza sería excelente, porque era en realidad lo que nos gustaba tomar. Y se hablarían de muchas cosas. A mí me gustaría ver sentir eso de volver a hablar después de tantas décadas y años y de tantos sueños. A veces cuando me subo en las tarimas me ideo esa fiesta momentánea, los pienso y las pienso, y de alguna manera se están ahí, se brotan entre las palabras, le dan fuerza a las palabras. Sí. Pero esa fiesta, si se pudiera hacer una gran tertulia de horas, nocturna como todas, y con la cerveza tomándose sin emborracharse, que la cerveza permita al menos eso, en un estado anterior a cualquier tipo de pérdida de control, permitiría un fluir de historias y de sueños sobre todo, y de abrazos, de muchísimos abrazos. Sí, toda esa gente que son decenas y decenas de personas que pasaron por mi vida y que murieron. De las cosas que usted posee, y esta es la siguiente pregunta del cuestionario Proust, ¿cuál valora más? Bueno, indudablemente mis libros. Trato de salvarlos en cada naufragio. Mis libros, algunos me acompañan desde hace mucho tiempo, tienen mis letras. Cuando los corregía, cuando subrayaba, cuando tomaba notas, incluso hay varios de la cárcel. Y aún me quedan varios de antes de la cárcel, que estoy hablando de cuando tenía 20 años. Incluso mi papá, porque yo ya a mis 16 leía los libros de mi papá, que él los conserva, pues de vez en vez cuando voy y los encuentro, les pego una ojeada y me gustan. Esos libros los quiero mucho, entonces eso conservaría siempre, lo valoro. Lo que valoro es mi biblioteca. ¿Cuál es su ocupación favorita? Pues obvio, ahora tratar de cambiar el mundo. Esa ha sido mi ocupación desde que tenía 15 años de edad. ¿Cuál diría usted que es su principal característica? Yo pienso que hay dos que están ligadas, digamos que son como dos caras de la misma moneda. La tenacidad, que implica ser un luchador. ¿Cuáles son sus escritores favoritos, sus escritores preferidos? Muchos, depende por qué segmento, digamos, de la lectura. Si me hablas de literatura, indudablemente me encuentro con los escritores de lo que se llamó, ya dejó de existir, el boom latinoamericano. Y entonces allí están Pablo Neruda, indudablemente, el Vargas Llosa de aquella época. Allí está Julio Cortázar, que me gustó mucho, muy sombrío, muy triste, muy europeo. Alejo Carpentier, que siempre me recordó un poco la esencia misma mía y de lo que me ha rodeado de seres queridos, que es como el flujo europeo hacia el Caribe, no hacia ningún otro lugar sino hacia el Caribe, y esa interacción, indudablemente, y siempre lo menciono porque ese es el Caribe puro. Gabriel García Márquez es el Caribe vuelto universo, es el hombre más universal nacido en Colombia y que a mí me influyó muchísimo. Sí, es ya en otros ámbitos diferentes a la literatura. Pablo Neruda no lo mencioné en la poesía, sí, que siempre me acompañó en mi pasión misma. Es un hombre pasional a través de la palabra. Si ya es otro tipo de ámbito diferente a la literatura, si me voy a la filosofía, indudablemente han tenido influencia en mí. Es fundamentalmente Foucault, que lo he leído mucho, Michel Foucault, un italiano que se llama Negri, Antonio Negri, porque ambos intentan una formulación mucho más contemporánea y moderna de la crítica que alguna vez hiciera Marx a la economía, pero Marx ya queda un poco... Marx sigue siendo el gran pensador del capital, del capitalismo. No se ha podido superar su análisis todavía, en mi opinión. Quien quiera saber qué es el capitalismo, pues hay que leer. Pero Marx no se dedicó exclusivamente, él creía que era un científico,
analizando el capital. En cambio, estos otros filósofos abordan un análisis mucho más amplio, más allá de la economía, que me parece muy rico, sobre todo para las circunstancias actuales. Me quedan 4 preguntas del cuestionario, Proust. La primera, ¿con qué figura histórica se identifica más? Figura histórica, con Rafael Uribe Uribe. ¿Por qué? Porque es el mismo personaje de Gabriel García Márquez del Aureliano, del coronel de las 1000 batallas y las 1000 derrotas. En García Márquez siempre es derrotado. Uribe, pues al final y siempre fue derrotado, pero tenía toda la razón. Y por eso es una figura que hoy no se olvida, a pesar de que no gobernó, a pesar de que fue un parlamentario solitario, ¿no? Fue el único liberal en alguno de sus congresos. Y lo mataron a hachazos por lo que él decía y por lo que él pensaba. A hachazos limpios en la cabeza. Digamos, esa tenacidad de ese hombre que era un antioqueño del Valparaíso, creo que es el municipio. Tengo muchas ganas de ir allá, pero no es fácil, es al sur de Antioquia. Es un antioqueño que vale la pena. Y admiro también, lo recuerdo mucho en mis discursos, lo trato de valorizar a José María Melo. Me parece otro luchador fundamental, es un héroe de Colombia. Sueño con que algún día hagan una película de él, ¿no? La cinematografía colombiana ha perdido o no ha cogido aún una serie de aspectos que me parecen fundamentales, pero que un señor como como el general Melo, José María Melo es un indígena. ¿Cómo un indígena llegó a ser general? Es de Coyaima y además fue presidente. Claro. Y las circunstancias de su vida es teniente en el Ejército Libertador, pelea al lado de Bolívar, defiende a Bolívar. A la muerte están las batallas más claves, el Pichincha, Bombonoá, Ayacucho. A la muerte de Bolívar sale a defender las ideas de Bolívar contra Páez en Venezuela y se va a pelear allá contra Páez y obviamente es derrotado y vuelve a Colombia. Sí. Y se convierte en general del Ejército Libertador. Es el último general que tuvo el Ejército Libertador, porque por decreto lo evaporaron, lo acabaron. Y lo acabaron por decreto precisamente porque derrotaron a José María Melo por haber llevado al ejército de Bolívar a luchar al lado de los artesanos y de los obreros de Bogotá cuando se insurreccionaron porque liberaron los mercados y dejaron entrar los paños ingleses y destruir la industria nacional. Y él se fue a luchar en Nicaragua y después a luchar en El Salvador y después a luchar en México al lado de las ideas liberales de Benito Juárez, y lo fusilaron los conservadores en México, y su cuerpo nunca quiso ningún gobernante colombiano regresarlo al país. Allá está. Es el único presidente indígena, el último general del Ejército Libertador, un bolivariano a carta cabal, y su pecado ante la oligarquía colombiana, y por eso nos lo trae, fue haber llevado las armas de la libertad al lado de las luchas obreras y artesanales a mediados del siglo XIX. Un héroe de verdad, un hombre de película. ¿Qué es lo que menos le gusta? ¿De qué? Del mundo, en general, la existencia. No tengo ni idea. La traición, las natas en el café. No pues, usted aborrezco la leche, y si me menciona usted las natas, ya me dan ganas de irme aquí de aquí esta silla. Hombre, no, tranquilo. Tengo fobia. Quedan 2 preguntas más complicadas. Ya le damos tinto, tranquilo. Tranquilo, que quedan 2 preguntas más complicadas. Mire, aquí están las 2 preguntas últimas. ¿De qué se arrepiente más? ¿Usted en dónde cree que metió la pata y se equivocó? Bueno, yo pienso que son momentos más familiares y, digamos, el separarse de los hijos es algo que siempre me ha provocado sentimiento de culpa. Y en varias ocasiones me ha tocado. Entonces ahí sí me ocurre eso. Sentimiento de culpa profundo, muy cristiano, muy religioso, diría yo. Que me lleva incluso a sentir los ánimos del sacrificio. No me refiero a suicidios, sino a sacrificios. Pero es muy parecido al sentimiento que nace de la religión cristiana, del arrepentimiento por el tema de la culpa. La culpa no es que sea una palabra que a mí me guste ni sentir, ni creo mucho en ese tema, porque creo más en la cultura de la libertad, pero ahí me ha surgido ese tema.
¿Usted cree en Dios? Porque lo veía ahora diciendo que es un sentimiento cristiano, lo estaba escuchando. ¿Usted cree en Dios? Sí, pero tengo mi mirada sobre el tema. Yo no soy hombre de ritos. No, eso no, en mí no lo encuentran, digamos, de ¿cómo se llamará eso? De dogmatismos. Yo creo que existe una fuerza vital, y la veo es en la luz, que es lo más eterno e infinito que uno pueda ver desde la perspectiva de un ser terrenal. Y la luz la veo como el cúmulo. Si algún día hubiera una tecnología que pudiera ver lo infinito, eso es imposible para nosotros, en mi opinión. Entonces podrías decodificar la luz, si lo ponemos en términos un tanto científicos, y verías todo. Sí. Es decir, el todo está en la luz. El número elevado a la enésima potencia que viene a ser el todo, eso he visto desde matemáticas, era la manera como los griegos interpretaban el cristianismo en las lecturas ya de la primera teología de la Edad Media. Es una energía que está en todo, y esa energía lo comprende todo. Esa energía es positiva, pero tiene su lado, obviamente como todo, negativo, que es la oscuridad. Sí. La oscuridad existe precisamente para que haya la luz. Y ese es así es como creo. Digamos, la fuerza de la vida en el planeta Tierra es parte de la luz universal. Y yo soy parte de la luz universal. Y cada persona viva en este universo, en esta existencia actual, es parte de una luz universal. Seremos luz y viajaremos como la luz, aún después de muertos. Y entonces llámale a esa luz Dios, porque es lo que más parecido al concepto cristiano de Dios. Última pregunta del cuestionario de Proust. ¿Cómo le gustaría morir? Como los guerreros, en los brazos de una mujer, de la mujer.